Bien, muchachos, continuamos con nuestra clase de Historia Universal para quinto de secundaria. Espero que usted también se encuentre bien, al igual que yo, en casa, respetando lo acordado por nuestro presidente y continuamos en cuarentena. Chicos, a ver, empecemos. La prehistoria es el periodo más largo de nuestra historia y en esta se va a desarrollar el proceso de hominización prácticamente. Ahora, desde la aparición de los primeros homínidos, o sea, los primeros primates, hace 2.5 millones de años, hasta lo que se dice y se conoce, según la periodificación histórica, que es con la invención de la escritura. Ahora, la invención de la escritura prácticamente va a ser muy importante porque separa la brecha de la prehistoria, o sea, de lo antes, y de la historia propiamente dicha. Y a partir de ahí comienza una nueva etapa de la periodificación histórica. Nosotros, en la clase pasada, hablamos de la evolución y del proceso de hominización. Esta parte de este tema tiene mucha similitud porque vamos a abordar la última parte de la clase anterior para poder hablar acerca de la prehistoria. Profesor, ¿la prehistoria está relacionada a todo lo que es el trabajo de la piedra? Sí, puede ser. Por eso que la prehistoria, al ser tan larga, la van a dividir en dos momentos, ¿no? Algunos van a considerar que no, otros la van a considerar que sí. Nosotros vamos a respetar lo que está planteado o lo que plantea el historiador. Recuerden que todo esto, prácticamente el historiador, a través de las fuentes, es que plantea la prehistoria, ¿no? Y arma la prehistoria. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el sustento para decir la prehistoria la van a dividir en dos? La edad de piedra y la edad de los metales. Lógico. Ahora, ¿cuál va a ser el fundamento? ¿O cuál va a ser las características por las cuales los historiadores van a definir una edad de la otra? Una de ellas va a ser el material usado, ya usted está tomando nota, el material usado, la piedra de los metales. Los avances culturales, recuerden ustedes, acá en la edad de piedra el hombre va a ir, conforme va evolucionando, conforme va expresando manifestaciones culturales. Y en la edad de los metales también, pero con el agregado de que el hombre ya evolucionó. El otro prácticamente es el método de vida. O sea, el método de vida durante la edad de piedra y la edad de los metales es muy diferente. Está claro. Entonces, ese va a ser el fundamento para decir que la prehistoria la vamos a dividir en dos. Y la edad de piedra va a tener el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Vamos a poner esto acá. Ahí, listo. El paleolítico prácticamente, paleo, antiguo, mesolítico, medio, neo, nuevo, ¿no? Lo del cual se va a dividir la edad de piedra, cada uno con una antigüedad máxima de 2.5 millones de años a 10.000 antes de Cristo prácticamente. Y la edad de los metales, la clásica que siempre nos han enseñado en el colegio, ¿no? La edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Prácticamente esta parte, lo que es la media luna, Palestina, Mesopotamia, la zona de Arabia prácticamente, va a ser donde va a surgir todo esto. Profesor, ¿y cuál va a ser el lugar donde se va a desarrollar la prehistoria? ¿Cuál es el punto de origen? Uno va a ser África. África va a ser la cuna de la humanidad prácticamente, es ahí donde proviene el hombre más antiguo, para empezar. Profesor, pero nosotros en quinto de secundaria, ¿cuál es la necesidad de poder querer estudiar la prehistoria? ¿Vienen los exámenes de admisión? Sí, pero ¿cuál es la pregunta que más suele venir en los exámenes de admisión? Es acerca de las características. Y usted en uno de esos exámenes va a encontrar la prehistoria es también conocida como una comunidad primitiva. Ese es el dato que les está haciendo llegar en este momento a ustedes. Ahora, decíamos que la edad de piedra se divide en el paleolítico, neolítico, mesolítico, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el paleolítico inferior, 2.5 millones de antigüedad aproximadamente. Nos vamos a centrar en dos homos. Sabemos que África es la cuna de la humanidad. Entonces, el Homo habilis va a ser el protagonista de esta primera etapa del paleolítico inferior, como se dice.
El paleolítico inferior, dividido en tres, inferior, medio y superior. Este inferior, el Homo habilis, va a tener, como se dice, va a ser hábil. Entonces, este Homo va a fabricar las primeras herramientas líticas, las primeras herramientas. O sea, él se va a dar cuenta, este Homo habilis, sus antecesores se van a dar cuenta que la piedra, cuando choca la piedra, rompe la piedra. Y cuando la piedra, rozada con la mano, rasga la mano. Entonces se va a dar cuenta de que la piedra va a ser su primera herramienta. Entonces va a empezar a utilizar las primeras herramientas líticas. Ahora, esa técnica de peble cultura, el percutado perteneciente a la cultura oldubayense, prácticamente es el nombre que se le da a la técnica del percutado, esa manifestación cultural de percutar. ¿Qué quiere decir? De que va a golpear la piedra por un lado, ¿no? Por un lado nada más. Va a coger esa piedra, no va a coger la piedra, digamos, las rocas que van a desprenderse de un cerro, no. Va a coger lo que está más a su alcance. ¿Y cuál es lo que está más a su alcance? Recuerden ustedes que se va a sentar siempre van a estar a la margen de un río, ¿no? Porque el agua le va a proporcionar, le va a permitir muchas cosas. Entonces va a coger la piedra que está a su alcance. Esas piedras redondas que están en los ríos, va a ser una de las primeras que prácticamente va a utilizar el Homo habilis. Y a partir de ahí él va a empezar a diseñar, a percutar sus herramientas líticas. El Homo erectus prácticamente erguido, prácticamente, no totalmente, pero ya casi erguido, prácticamente es el primer que va a migrar en Asia, Europa y Oceanía. En Asia tenemos al Sinanthropus pekinensis, ¿no? O el hombre de Pekín. En Oceanía tenemos prácticamente al Pithecanthropus erectus, el hombre de Java. Entonces, este Homo, ¿no? Del género Homo, va a ser el primero en migrar, ¿no? Va a ser erectus, su capacidad craneana va a ir aumentando también. Un detalle importante es que este Homo en el Paleolítico inferior va a utilizar el fuego. Y recuerden ustedes que la técnica de percutado para él va a cambiar, va a utilizar una manifestación de percutado de una cultura achelense, de bifaz, o sea, de bi, muy diferente al mono, de monético de prácticamente de la cultura Peble, muy diferente, va a utilizar una piedra con ambos lados prácticamente, va a tallar piedras en ambos lados, ¿no? Le va a buscar el lado filudo a ambos lados de la piedra, ¿no? Prácticamente. Ahora, así como hubo el paleolítico inferior, ¿va a haber un lenguaje, profesor, durante este paleolítico inferior? Sí, el lenguaje va a ser prácticamente onomatopeyo. ¿Qué quiere decir onomatopeyo? El lenguaje onomatopeyo quiere decir a través de sonidos. Por ejemplo, y como ahorita, por ejemplo, están ladrando los perros. Va a imitar los sonidos que va a tener alrededor de su naturaleza. Para decir que ve algo, por ejemplo, él va a imitar esos sonidos, ¿no? Entonces, va a tener un lenguaje onomatopeyo. Tenemos el paleolítico inferior para pasar al paleolítico medio, ¿no? Prácticamente el paleolítico medio es propio del Homo de Neandertal. Recuerden ustedes que prácticamente van a convivir el Neandertal, una capacidad craneal mayor. Él prácticamente va a ser mejor alimentado, porque recuerden ustedes que con el uso del fuego va a permitirle al neandertal cocinar sus comidas, comer comida, matar bacterias, nutrirse mejor, alimentarse mejor, y prácticamente las proteínas van a ir a todas partes del cuerpo y su manera de pensar va a cambiar, ¿no? Entonces, va a usar sus herramientas líticas, las va a cambiar porque le va a permitir pensar, se va a dar cuenta que puede utilizar ya no la piedra del tamaño grande como está, sino le va a permitir fabricar sus primeras, prácticamente sus primeras lanzas, sus primeros hachas de piedra, y va a percutar. El percutado va a ser distinto, va a tener una cultura musteriense, una técnica de Levallois. El percutado va a ser diferente. A esto se va a sumar que este hombre neandertal va a tener unas ideas mágico-religiosas en donde prácticamente
va a realizar los primeros entierros y va a darse cuenta de que al que está enterrando necesita enterrarse con sus cosas, ¿no? Y para que no sufra, ¿no? Su cuerpo de rigor mortis después de la muerte, le van a poner piedras, ¿no? Entonces va a tener una concepción mágica o religiosa. Ahora, el neandertal ya produce el fuego. No es que va a usar el fuego, que lo va a encontrar, sino es que ella mismo va a chacar piedra y va a producir el fuego. Y algo muy importante del neandertal, prácticamente él va a tener un lenguaje no onomatopeo, sino un lenguaje articulado. Se va a expresar, ¿no? Se va a expresar, claro, para el tiempo, a su manera, a su forma, pero se va a expresar el neandertal, ¿no? El neandertal en una determinada parte de las investigaciones ha convivido con el cromañón prácticamente, pero no se ha llegado a comprobar una mezcla entre el neandertal y cromañón prácticamente, ¿no? Y prácticamente va a permitirle al neandertal cazar osos grandes prácticamente, todos ellos se van a enfrentar a la fauna grande. El paleolítico prácticamente está viviendo un entorno netamente del Pleistoceno. El lado de la Tierra prácticamente se va a empezar a congelar. Entonces va a experimentar nuevas situaciones. Profesor, en este caso, en el Paleolítico va a ser nómade porque va a devastar todo lo que encuentra, en inferior y medio va a ser nómade. Entonces, por el otro lado va a ir, como se dice, achicando eso y ir cambiando, ¿no? No va a sentir la necesidad de querer todavía quedarse en un determinado espacio, en un determinado territorio. Podemos decir un seminomadismo para el paleolítico medio. Para el paleolítico superior, prácticamente vamos a hablar del Homo, prácticamente tal como nos conocemos. Usted que está al otro lado, yo que estoy de este lado, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Prácticamente este Homo sapiens sapiens va a mostrar diferentes culturas de representaciones. Ya no va a representar las representaciones líticas en miniatura, sino las grandes manifestaciones culturales de la cultura magdaliense, solutrense, aurignaciense de la época, ¿no? Entonces va a utilizar grandes piedras para elaborar esto. Durante esta parte del Paleolítico superior va a haber una división de trabajo. Va a separar, la mujer se va a quedar en casa con los hijos y haciendo una recolección, y el hombre va a salir a cazar, ¿no? Los animales que se van a presentar en este paleolítico, como se dice. Ahora, flechas, lanzas, arpones van a ser los que va a empezar a fabricar el Homo sapiens sapiens. Va a tener un arte parietal y un arte mobiliar, ¿no? En la clase pasada explicábamos esto, parietal de pared, ¿no? Mobiliar porque lo va a transportar, ¿no? Como la punta de lanza, los arpones, entre otros de este paleolítico que va a tener como clima que va a predominar el Pleistoceno, ¿no? La edad de hielo prácticamente. Bien. Pasamos de la edad de piedra, pasamos al mesolítico, el intermedio, ¿no? El punto medio de la edad de piedra. Entonces va a haber una etapa de transición, ¿no? Entre el mesolítico, el neolítico, ¿no? La edad de piedra, el paleolítico, mesolítico y neolítico. El medio, el mesolítico, que es como una etapa de transición a la otra. La piedra, recuerden, por este lado se está percutando, por el mesolítico se va a perfeccionar, ¿no? Pero el hombre va a estar preocupado. ¿Por qué? Porque la Tierra va a empezar a cambiar, se va a dar el inicio del Holoceno, del calor. Entonces el hombre va a tener que empezar a cambiar su vida, va a tener que afrontar la situación que se le está presentando en el cambio climático. Entonces el hombre va a empezar a realizar diferentes. El cambio va a permitir, ¿qué cosa? Que el medio ambiente donde se va a desarrollar cambie. Recuerden ustedes que en el paleolítico el hombre se va a transportar, va a ir, va a agarrar, va a coger, va prácticamente subsistir
a través de una alimentación parasitaria, va a ser un parásito porque va a comer de lo que encuentre, prácticamente de subsistencia, ¿no? El término que les decía la clase pasada que van a encontrar investigando. Entonces, como el clima va a cambiar, los recursos van a disminuir. Eso quiere decir que la casa ya no va a ser la casa mayor, sino va a ser una casa menor. Porque los animales también van a cambiar. Van a haber animales como el ciervo y el jabalí que van a ser uno de los primeros animales que van a cazar, ¿no? Va a haber una industria microlítica. Van a fabricar arpones y anzuelos para la pesca. Prácticamente van a formar los primeros huertos, de ahí el nombre de horticultura incipiente, ¿no? El hombre se va a dar cuenta de que cuando arroja la semillita, al pocos días ya está creciendo, más el agua ya está creciendo, y eso también está dando frutos, o sea, una horticultura incipiente, ¿no? En sus primeros huertos. El hombre va a domesticar animales, ¿no? El homo va a domesticar animales como la oveja, la cabra, ¿no? El perro prácticamente. Entonces, al realizar esto, al tener sus huertitos, al cazar en cierta parte del río, al darse cuenta que en la parte donde se asienta o donde está en ese momento, ¿no? ¿No? Primero va a vivir en cuevas todavía, pero se va a dar cuenta que la tierra es muy fértil, entonces le va a propiciar su subsistencia, su alimentación. Entonces, como que va a regresar a las cuevas y a la vez también va a tener prácticamente se va a volver seminómade casi en esta parte y va a formar las primeras aldeas. El hombre por naturaleza es social, va a formar las primeras aldeas y a la vez también se van a dividir en clanes. Bien, pasamos a este tercer punto de la edad de piedra, que es el neolítico, ¿no? Profesor, y toda esta parte hablamos acerca de la piedra. Sí, recuerden ustedes que la piedra va a ir evolucionando, va a ir cambiando, ¿no? De percutados hasta llegar en el neolítico a una piedra pulidimentada. ¿Qué quiere decir una piedra pulidimentada? La misma piedra que van a encontrar en los ríos la van a utilizar, va a ser pulida, las puntas de lanza van a ser pulidas, no va a cambiarse, no va a variar, ¿no? Ya no va a tener esa forma de lascas, como se dice. Va a utilizar en una primera instancia, el neandertal usa el sílex y los huesos para tallar, ¿no? Y hace una percusión, acá ya no va a haber una percusión distinta. Entonces, prácticamente los historiadores definen esto como una revolución, una de las primeras revoluciones industriales, ¿no? Por así llamarlo entre comillas, pero es una revolución neolítica porque prácticamente es un tiempo de cambio. Si el hombre es bien cierto, ya forma aldeas y clanes, conoce la agricultura y prácticamente se da cuenta que al domesticar animales practica otra actividad económica productiva que va a ser prácticamente la agricultura y la ganadería. Entonces, durante el Neolítico, el clima ya cambió, va a ser un clima más estático. Entonces va a haber un excedente, va a haber muchos alimentos. Entonces, el hombre va a decir, bueno, tengo bastante alimento, ¿no? Tengo de qué subsistir. Ya no tengo la necesidad de irme de lugar en lugar, ni siquiera de decir, me voy a quedar acá, me voy a ir y no voy a ver. ¿Qué era lo que pasaba? A la margen del río tenía su huertito. Regresaba a descansar a su cueva, regresaba al huertito y se encontraba, uy, se lo comieron, se lo comieron, le dieron curso, en pocas palabras, como dicen, sin ofender a los presentes, le dieron curso, se lo comieron. Entonces va a tener la necesidad de quedarse y ahí va a surgir el sedentarismo y va a surgir también la propiedad privada, ¿no? Y en ese entorno va a surgir la jerarquización, uno de los primeros en tener el alto grado de la jerarquía de la sociedad van a ser los sacerdotes. Los sacerdotes van a estar en la cúspide de la jerarquización de la sociedad. Ahora, va a haber la especialización de la división del trabajo, ¿no? Esta da paso a otras labores, dice, ¿no? Entonces, va a haber personas que se van a encargar de hacer los textiles, de hacer las cerámicas, de hacer las esterías. Y esto a su vez va a decir, yo tengo esto, tengo el otro, pero me voy a otro lado y veo que otras aldeas tienen también eso. Allá la actividad va a ser el trueque, van a intercambiar. Yo te doy esto y tú me das esto. Entonces, el trueque.
prácticamente les decía yo que se van a volver sedentarios. Es así que van a formar las primeras aldeas. Las aldeas pasarán a ser tribus y las tribus van a formar las grandes ciudades. Dentro de ellas las que van a estar Uruk, Atal, Ur, prácticamente la ciudad de Ur, de donde va a salir eh, Abraham, con todo que vamos a ver más adelante, ¿no? Con todo su pueblo. Entonces, en el Neolítico, el arte prácticamente se va a ver embullida con, les decía, con el tipo de construcción, ¿no? Meir, dolmen y cromelench. Meir, estas piedras semi-talladas, grandes, dolmen, con techito, piedras grandes, y cromelench, prácticamente recreando hacia creencias hacia el sol, hacia los astros prácticamente, ¿no? Entonces ellos van a construir estas edificaciones. Ahora, vamos a ver, ahí está. ¿Cuáles van a ser los centros de producción de la prehistoria prácticamente? Tenemos al cercano oriente. En el cercano oriente van a tener, siempre se van a sentar a la margen de un río, siempre a la margen de un río. Tenemos por acá el río Nilo, por acá arribita, por Mesopotamia, el Éufrates, acá abajito el Éufrates y el Tigris. Y también tenemos el río Ugarit, el río Líbano, prácticamente Palestina. A este conjunto de zona del cercano oriente se le va a llamar la media luna, ¿no? La media luna por la posición territorial. Del lejano oriente, China. ¿Qué van a extraer de China? Los chinos, durante este tiempo, la producción va a ser el arroz. Y en América vamos a tener la calabaza, el maíz, la papa. Profesor, pero no nos dijo también en el cercano oriente, sí, la cebada prácticamente, el grano de cebada, que vamos a tener, van a ser los centros donde se van a producir estos alimentos. Así vamos a pasar a la segunda parte, a la otra parte de la prehistoria, la edad de los metales, ¿no? Tenemos un esquema ahí para ustedes para poder visualizar cómo se presenta a través de un organizador visual la edad de los metales, ¿no? Profesor, como que no veo un poquitito, lo veo un poco enredadito. Entonces, primero es la edad del cobre, bronce y hierro, ¿no? Primero el cobre. Primero se va a utilizar este cobre, va a ser descubierto de manera casual, no es de la noche a la mañana, no una hipótesis que se dice es de que mientras que estuvieron cocinando, cogieron una gran proporción de piedras y tierras en su fogón y se dio cuenta que al calor extremo se empezó a derretir un hilo muy flexible, maniobrable, entonces de ahí se van a dar cuenta de donde sacaron, fueron a traer más, y así va a existir primero los primeros objetos, ¿no? Uno, porque este material que es el cobre es duro, es maleable, o sea, flexible, se puede maniobrar, se pueden realizar cosas. Las primeras hachas prácticamente, o machetes, o objetos, adornos, brazaletes, anillos, diadema, van a utilizar, pero no va a tener la dureza, la consistencia que necesitan para sus restos de cosas, también conocidos como el calcolítico, esta edad de cobre, pero también van a utilizar todavía la piedra, todavía no se está usando. Ahora, el cobre más la alineación de estaño, un 9 por 1 prácticamente, va a hacer que va a dar paso al bronce, un metal más duro. Profesor, a través del calor descubrieron pues el cobre. Sí, el bronce va a dar paso a la aparición de la metalurgia, ¿no? Del repujado, del trabajado del metal, en este caso que es el bronce. Entonces ellos van a empezar a utilizar arados, haces, esto va a favorecer a la agricultura y, como no, las primeras espadas, ¿no? Las puntas de lanza van a cambiar, el puñal, cascos, así como va a tener para beneficiarse para las diferentes actividades, también va a pensar siempre con defenderse, ¿no? Es aquí donde surgen las primeras espadas, el puñal, la punta de lanza,
la armadura prácticamente, porque tienes el casco ahí. La edad de hierro, que es la siguiente edad de la cual vamos a ir cerrando prácticamente lo que abarca la prehistoria, la descubierta ¿no? Las investigaciones nos dicen que los hititas van a ser los primeros en usar el hierro, ¿no? Y el hierro va a desplazar al bronce. ¿Por qué? Por la dureza, ¿no? Por la dureza. Y aparte de eso, que tenía menor costo. Y este se va a usar en las labores agrícolas, ¿no? Si bien es cierto, en el proceso de cobre, bronce, no va a haber tanta flexibilidad para la agricultura. Ya con el hierro, las labores agrícolas van a cambiar, ¿no? Se van a hacer las hoces, prácticamente los arados para los bueyes. Entonces, van a darse cuenta que el hierro tiene más tiempo de duración que el bronce. Entonces, va a ir desplazando, ¿no? Va a ir dejándolo atrás. ¿Y qué va a empezar a fabricar? Ya hachas, cuchillos, pinzas, cinceles, martillos, todo lo que hoy en día también conocemos, gracias al descubrimiento del hierro. Y este va a dar paso también, como no, una vez más, dar paso a las construcciones de armas de guerra. Punta de flecha, lanza, puñales, cuchillos, escudos, cascos, armaduras, etcétera. Prácticamente la actividad económica durante la Edad del Hierro es la producción de todos estos, de todas estas indumentarias, ¿no? Accesorios que se necesitan. Bien, muchachos, a ver, hasta antes de pasar al punto, vamos a volver acá un ratito y vamos a darle paso antes de entrar a la tarea. Chicos, cuéntenme. ¿Preguntas? Listo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Preguntas? ¿Se copia? Sí, los escucho, muchachos. ¿Copias? ¿Qué es lo que prácticamente viene en las preguntas de examen de admisión? ¿Qué es lo que se ha preparado el material para ustedes el día de hoy? Viene justamente acerca de las características. Es por eso que dentro de lo que se ha plasmado, dentro de la diapositiva que se ha plasmado, prácticamente se ha tratado de que estén las características de cada uno, ¿no? Desde el Paleolítico, que es la primera división, del Paleolítico, 3, inferior, medio, superior, las características a grandes rasgos, el Mesolítico, ¿no? El cambio, de ese cambio drástico climático entre el Pleistoceno y el Holoceno, ¿no? La edad de hielo a la edad de calor prácticamente, el Holoceno, y los cambios que van a surgir con este cambio de que se va a dar durante este periodo, hasta la revolución neolítica y los cambios de la economía productiva. Van a surgir sociedades, el sedentarismo se va a oficializar prácticamente. Entonces vemos todo un proceso evolutivo, ¿no? Hasta dar inicio a un punto de origen de las primeras civilizaciones. Entonces, este es el inicio de poder ir conociendo esas civilizaciones. Las civilizaciones que vamos a ir conociendo después, que va a ser Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, que son las que nos esperan de aquí más adelante, son las civilizaciones que prácticamente van a pertenecer a la Edad Antigua. Toda esta parte, hasta antes de la invención de la escritura, es conocido como la prehistoria. Es el periodo más largo de la historia, prácticamente. Ahora, quiero recalcar dos cositas, chicos. Necesito que hagas un breve resumen con ilustraciones, ¿no? Es un breve resumen con ilustraciones y te voy a dejar para que investigues otros datos sobre la edad de los metales. No sin antes quiero hacerles recordar, por favor, un punto muy importante y quiero que recuerden esto. Recuerda que la tarea tienes que enviar al correo electrónico quintojesushistoriauniversal@gmail.com.
ya no es al primer correo, ahora todos a este correo. Va a haber un tiempo para poder presentar la tarea. Profesor, tenemos clases los martes, ya, del martes a más tardar jueves se cierra el correo. Yo ya no, todos ¿Jueves los hasta que qué horas?